Muy buenas tardes. Estamos hoy de nuevo con su programa Educando en Salud. Quien les habla, Ana María de Serrano. Y hoy tenemos también un tema sumamente interesante, que es la salud mental. Mi tema como especialista de salud mental. Y vamos a abordar, ¿verdad, compañeros? Varios temas. Uno de los favoritos. Así es. Veremos entonces a este paciente de salud mental. ¿Está estigmatizado en una sociedad cada vez más excluyente? Todo esto no se lo pierda hoy en su programa. Bienvenidos. Hola amigos, Jaycee Correa les saluda. Trataremos además sobre las diferentes adicciones y cómo tratar a estos pacientes. Muy buenas tardes amigos televidentes, aquí como siempre nuevamente en esta edición de su programa Educando en Salud. Y como mis compañeros lo han expresado, hoy tenemos un tema sumamente interesante que es propio de nosotros, lo que es la educación en salud mental, donde abordaremos el tema de la autoestima, esa consideración y aprecio que tiene cada uno como individuo. También vamos a disfrutar sobre estilos de vida saludable. ¿Cómo no? Y ahora vamos a pasar a escuchar qué nos preguntan del público. Veamos la primera pregunta. ¿Qué es salud mental? Para dar respuesta a esta pregunta de qué es salud mental, tenemos a nuestra invitada. Bienvenida, colega. Vamos a dejar que ella misma se presente. Buenas tardes, mi nombre es Ana Teresa Rosemena de Russo y soy docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, Departamento de Salud Mental. Como no, como habrás visto, el público nos pregunta, Ana Teresa, ¿qué es salud mental? ¿Cómo le respondemos eso? Bueno, salud mental es paz en el alma. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar, en donde ese bienestar es sinónimo de felicidad. Significa que la persona descubre cuáles son sus aptitudes. Así es. Puede hacer frente a las exigencias normales de la vida. Puede trabajar productiva y fructíferamente. Y además puede hacer contribuciones a su comunidad. Concreto, entonces, qué interesante, ¿verdad, Enriqueta? Es interesante también, redundando lo que dijo la profesora, para las personas que no manejan estos términos médicos y Así psicológicos. es, lo del día a día. También, sí, exactamente, se podría decir que salud mental, esas personas que tienen salud mental son todos aquellos que están a gusto consigo mismo, a gusto con los demás y saben enfrentar sus problemas. Así es, no significa que no hay problemas, hay Sí, problemas, pero van a saber cómo responder a esos problemas. Pero ahora tenemos otra pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quien acude a un psiquiatra tiene algún problema de salud mental? Ahí tenemos la segunda pregunta. ¿Quién acude a un psiquiatra? ¿Cómo le damos respuesta, colega? Las personas que acuden a un psiquiatra es porque tienen una dificultad en su salud mental. Sí, No necesariamente una paciente que está loca, como las personas piensan que ir al psiquiatra estoy loco, no voy al psiquiatra porque no estoy loco. Todos en un momento determinado de la vida podemos tener un problema de salud mental. Mira, lo que acabas de mencionar es sumamente importante porque ahí radica que a veces las personas no busquen la ayuda cuando la necesitan, porque entonces están con el miedo de que van a decir, ay, estoy mal, que le van a poner el rótulo, entonces no buscan la ayuda. El psiquiatra es un profesional que va a atender todos los problemas de salud mental, incluyendo la parte emocional. ¿Qué más, Enriqueta? Al psiquiatra hay que verlo como un amigo que te quiere guiar, orientar, ayudarte a solucionar tus problemas. Así mismo es, ¿verdad? Y como bien nos dice la profesora, todos en algún momento de la vida podemos sufrir de alguna situación que va a requerir atención, como cuando usted se resfría o se cae, que va al doctor. Exactamente. Exacto. Así mismo se buscan los especialistas.
Pero ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, sumamente interesante también para darle respuesta. Vamos a ver qué nos preguntaron del público. Yo quiero saber qué es el estrés. El estrés. Nos pregunta el público qué es el estrés. Importante, porque ahora todo el mundo dice estoy estresado. Y le echan la culpa al pobre estrés de todos los males. ¿Cómo le definimos al público qué es realmente el estrés, profesora? El estrés son alteraciones que sufrimos por diferentes estímulos que muchas veces son superiores a nuestras capacidades normales. Entonces nos hace sentir diferentes manifestaciones, como por ejemplo cansancio mental, enojo y una serie de características que se manifiestan por estas exigencias que consideramos están fuera de lo normal o un poquito más de lo normal. Sí. Exigencias de la vida. Claro, porque el estrés, lo que pasa es que cuando conversamos con las personas tienen una idea negativa del estrés, como que no debe existir, y no es así. El estrés es necesario porque prepara al organismo para enfrentar situaciones imprevistas. Por ejemplo, si usted va por la calle y viene un perro y lo va a morder, usted de repente no va a saber qué tan rápido corrió o qué subió después para huir de esa amenaza, ¿verdad? Ahí usted tuvo un momento de amenaza y respondió. Entonces, el estrés nos ayuda. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos situaciones de estrés prolongadas durante la vida, Enriqueta? Eso nos puede llevar a desarrollar problemas de salud. Claro, como y dijo la puede profesora. llevar a empeorar condiciones de salud que ya han sido diagnosticadas como afecciones, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, las personas con cáncer también. El estrés puede empeorar las condiciones de salud. Pero tenemos que tener presente que el estrés necesariamente no indica enfermedad. El estrés no es miedo, no es ansiedad. En un momento dado de nuestra vida tenemos que sufrir de moderado estrés para llegar a ser personas con un rendimiento laboral óptimo y ser personas que llegan a tener satisfacción del trabajo que uno realiza. La ausencia de estrés indica una persona muerta. Así Necesitamos estrés para alcanzar nuestros objetivos. Ok, ahora vamos a que la profesora nos mande un mensaje para nuestros televidentes en razón a la salud mental, de cuidar nuestra salud mental, profesora. Hay un principio de la salud mental que a mí me gusta mucho y es que todos tenemos necesidad de salud mental. Así es. Y hay que cuidarla, hay que cultivarla, salud mental. Y entonces necesitamos tener estilos de vida saludables que nos ayuden a cultivarla, a tenerla. Entonces, como dije, la salud mental es paz en el alma, que se manifiesta en conductas de paz, en actitudes de paz, de felicidad. Ok, me quedo con ese último mensaje. Sea feliz. Van a haber problemas, pero lo importante es buscar la felicidad, ¿verdad? Con lo que tenemos, con lo que soy. Así que muchas gracias, profesora, por acompañarnos. Y ahora ustedes, igual, quédense ahí. Vamos a seguir con más de Educando en Salud. Estamos de vuelta, queridos televidentes, y en esta ocasión tenemos a nuestro siguiente invitado, que es el señor Plinio Cerrut. Muy buenas tardes, señor Plinio. El señor Plinio es el presidente de ANFAPEN. Explíquenos qué es ANFAPEN. Bueno, ANFAPEN nace por los años de 1999, por una necesidad de los familiares y usuarios, una vez que
surge un diagnóstico de una enfermedad mental, la familia queda devastada, queda con mucha incertidumbre, con desesperanzas, y nosotros nacemos de allí, de una necesidad de unirnos, de conocernos, de saber que no estamos solos, de compartir nuestras experiencias con nuestros familiares y tratar de ver la luz al final del túnel. Nace en 1999, pasito a paso, y en 2004 ya obtenemos nuestra personería jurídica. Muy importante eso, ¿verdad? O sea, existe una organización y eso es fundamental, porque para brindar, como dice usted, esa ayuda tanto a los pacientes como a los familiares, para seguir el camino del tratamiento y también para poder manejarse y hacer uso de sus derechos. Por eso que, tocaya, ahora vamos a ver la pregunta que hizo el público, que viene a bien con lo que nos acaba de decir el señor Cerruti. ¿Los pacientes de salud mental tienen iguales derechos? Acabamos de escuchar la pregunta que viene muy relacionada a lo que usted nos acababa de mencionar, el tema de derechos. ¿Qué nos dice sobre eso, señor Plinio? Bueno, naturalmente todas las personas tienen derechos, incluyendo a las personas con discapacidad mental. Son protegidos por normas internacionales y nacionales. Está en la Constitución, están las leyes panameñas, están la Ley Internacional de Discapacidad de las Naciones Unidas y toda ley que tenga que ver con los pacientes de salud mental. Así mismo es. ¿Por qué mencionamos esto? Porque lamentablemente en nuestra sociedad hay un tema de discriminación con nuestros pacientes de salud mental y lo vemos a diario, ¿verdad, Tocaya? Así es, Ana. El problema acá se llama estigma y es por esto la necesidad que ha surgido de crear esta asociación en defensa o tratando de ayudarse como familia. ¿Por qué? Porque el estigma significa en griego atravesar o hacer un agujero. En aquellos tiempos a los esclavos se les marcaba y se les hacía propiedad de alguien y de ahí decían que estaban estigmatizados. Y hoy en día estigmatizamos a muchas personas por su raza, por su género, por su creencia. Pero lo más triste, estigmatizar a alguien por una enfermedad, esto no puede ser. Por eso es que hemos hablado de los derechos y estamos hablando de que el paciente de salud mental tiene que ser respetado. Por eso lo invitamos acá al señor Plinio, porque es un ejemplo de cómo la sociedad puede responder ante estos problemas. Así mismo. Y ahora vamos a ver la siguiente pregunta, que también tiene que ver con un derecho que tiene todo ser humano. Veamos la pregunta. ¿Los pacientes de salud mental pueden trabajar? Escuchamos la pregunta. ¿Puede trabajar o no puede trabajar? ¿Qué nos dice? Sí puede trabajar. Claro que sí. Toda persona con discapacidad, como la palabra lo dice, tiene una limitación, pero tiene capacidades y entonces hay que explotar las capacidades que tenga esa persona con discapacidad mental. No es igual que otra persona, pero sí puede trabajar y tiene derecho al trabajo. ¿Cómo no? Así mismo es. Y lo importante de esto es que aquellas personas que tienen algún tipo de diagnóstico sobre el tema de su salud mental, igual reciben un tratamiento. Y ese tratamiento lo mantiene a un nivel que puede ser funcional. Es igual que usted se enfermara de cualquier otra enfermedad. El que es hipertenso debe tener y tomar su medicamento para controlar su presión, e igual trabaja y funciona. Entonces, esta es la idea del derecho al trabajo. Porque, cuéntenos, ¿qué se encuentra o la vivencia de muchos pacientes tal vez que le hayan comentado con este tema del trabajo? Bueno, a todas luces el estigma existe. Se piensa que no pueden trabajar. Y la primera pregunta que le hacen en las entrevistas es que si tiene alguna enfermedad mental.
eso es discriminación. No se le debe preguntar eso a una persona. A usted le preguntan si tiene una pierna dañada, le preguntan si sufre de cáncer, le preguntan si sufre de diabetes, no. Le preguntan si tiene alguna enfermedad mental. Así mismo es muy importante. Ahora tenemos una tercera y última pregunta, también igual de importante. Vamos a escuchar. Los pacientes de salud mental son peligrosos. Esta tercera pregunta, que también tiene que ver con lo que acaba de mencionar también Ana, el estigma. ¿Son peligrosos los pacientes de salud mental? Si nos vamos a los porcentajes de las personas que son asesinas a las cárceles, vamos a buscar cuántos esquizofrénicos, cuántas personas con enfermedades mentales hay. Le aseguro que es menos del 1%. Mucho menos. Entonces, es un mito, es una mala creencia, es una errada creencia y como siempre, los usuarios de salud mental son los menos beneficiados por estas interpretaciones. Así es, usted ha mencionado una situación que es que se repite y lo vemos inclusive en nuestras instituciones de salud a veces. Y por eso es que reiteramos la invitación que le hicimos para que ustedes escucharan también de viva voz lo que viven los familiares y también en los pacientes. Mucho basado en el estigma, en estas falsas creencias de que un paciente de salud mental no puede y no tiene derecho. Yo no creo que, así. Ana, es importante señalar que todo esto nace de la ignorancia. Cuando usted escuche de un diagnóstico de salud mental, lo primero que uno tiene que hacer es informarse y saber que muchas veces todo lo que vemos en la prensa es a veces sensacionalista cuando dicen, no, es que el paciente era de tal o cual diagnóstico. A un paciente con cáncer no lo llamaríamos canceroso, pero sin embargo los titulares dicen esquizofrénico mata a su madre. Sin embargo, no podemos dejar de entender que el paciente con enfermedades de tipo mental en su mayoría no son peligrosos y muchos de ellos sufren la discriminación del resto de la población. Tengo que agregar también que grandes personajes históricos tuvieron algún tipo de problema mental. Van Gogh fue uno de los genios. No solamente históricos, Tocaya, tenemos personalidades que están tratadas y son funcionales. Pero ahora queremos que usted le diga a la población cuándo, dónde, cómo pueden contactarse con ustedes, con ANFAPEM, para poder sumarse y sepan cómo contactarlos a ustedes. Bueno, ANFAPEM nos pueden contactar al 231-6391 con la licenciada Itzel Jiménez.